¿Y si los textos más antiguos de la humanidad no fueran relatos históricos, sino un mapa del alma humana? ¿Y si cada historia, cada personaje, cada símbolo del Antiguo Testamento fuera en realidad un espejo de lo que ocurre dentro de ti, ahora mismo? Lo que estás a punto de descubrir en este canal va a cambiar para siempre la forma en que lees, piensas y te ves a ti mismo. Bienvenido. Si estás aquí, no creo que sea casualidad. Este canal no es un canal religioso. No voy a decirte en qué creer, ni a qué iglesia ir, ni qué dogma seguir. Este canal es para personas que sienten que hay algo más profundo detrás de los textos sagrados. Para quienes intuyen que el Antiguo Testamento esconde un lenguaje que va mucho más allá de lo literal. Un lenguaje de símbolos, de arquetipos, de leyes que operan en la psique humana desde el principio de los tiempos. Si eres curioso, si te apasiona la psicología, la filosofía, la espiritualidad o simplemente el autoconocimiento, este espacio es tuyo. ¿Qué es el Antiguo Testamento más allá de la religión? Durante siglos, el Antiguo Testamento fue leído de una sola manera, de forma literal. Adán y Eva como personas reales, el diluvio como un evento histórico, las guerras de Israel como batallas físicas entre pueblos, y esa lectura tiene su valor, pero es solo una capa, porque los grandes maestros del misticismo, desde los cabalistas hebreos hasta los gnósticos, desde los padres de la iglesia más filosóficos hasta Carl Gustav Jung en el siglo XX, todos llegaron a la misma conclusión. Estos textos son simbólicos, son alegóricos, son psicológicos. No hablan solo de lo que ocurrió fuera, hablan de lo que ocurre dentro. El jardín del Edén no es un lugar geográfico, es un estado de conciencia. La caída de Adán no es un evento pasado. Es algo que ocurre en cada ser humano que se identifica con el ego y olvida su origen. El éxodo de Egipto no es solo la liberación de un pueblo, es la liberación del alma de sus propias cadenas mentales. ¿Empiezas a ver la profundidad? La dimensión metafísica y sus arquetipos. La metafísica estudia la naturaleza de la realidad más allá de lo físico. El Antiguo Testamento está saturado de metafísica, aunque no se use esta palabra en el texto sagrado. Cuando el Génesis describe el origen de la creación, está describiendo el acto primordial de la conciencia que ordena la realidad. La palabra como principio creador, el logos, es la misma idea que encontrarás en la filosofía griega, en el hinduismo y en la física cuántica. Cuando se habla del número 7, los 7 días de la creación, los 7 sellos, los 7 años de abundancia y escasez, no es una coincidencia numérica. Es una ley de ciclos que opera en la naturaleza, en el tiempo, en el cuerpo humano y en la psicología. Cada nombre en hebreo tiene un significado. Cada número es una frecuencia. Cada ritual es una tecnología espiritual codificada para transformar la conciencia humana. El Antiguo Testamento, leído así, se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en un manual de conciencia. La influencia de Jung en el conocimiento de los arquetipos bíblicos. Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, dedicó gran parte de su vida a estudiar los textos sagrados, los mitos y los sueños. Y su conclusión fue una revolución en el conocimiento del pasado. Los personajes de los textos sagrados son arquetipos del inconsciente colectivo. No son solo personas,
Son patrones de energía psíquica que viven dentro de cada uno de nosotros. ¿Quién es Caín? Es la sombra, esa parte de ti que envidia, que destruye, que rechazas reconocer. ¿Quién es Abel? Es la parte vulnerable, auténtica, que a veces sacrificamos para sobrevivir en este mundo. ¿Quién es Abraham? Es el principio de la fe. Es la capacidad de soltar lo conocido y caminar hacia lo desconocido. ¿Quién es Job? Es el ego que se enfrenta al sufrimiento sin comprenderlo y que al final se rinde ante algo más grande que él mismo. Cuando lees el Antiguo Testamento como un mapa psicológico, cada historia se convierte en un espejo. Ya no lees sobre otros, te lees a ti mismo, te reconoces a ti mismo en los textos. Y eso, créeme, puede ser incómodo, pero también es profundamente liberador. Bien, y tú te preguntas, ¿para qué me sirve esto en mi vida? Quizás estás pensando, todo esto puede sonar muy interesante, pero ¿qué hago yo con esto un lunes por la mañana? Muy buena pregunta. La sabiduría del Antiguo Testamento, decodificada, tiene aplicaciones directas y concretas para el ser humano de hoy. La historia de José y sus hermanos te enseña cómo transformar la traición y el sufrimiento en el combustible de tu propósito, cómo lo que otros usaron para destruirte puede convertirse en tu mayor fortaleza. El relato de Moisés te habla de liderazgo interior, cómo enfrentarte a tus propios faraones, los miedos, las creencias limitantes, los sistemas que te esclavizan, y encontrar el camino hacia tu propia tierra prometida. El libro de los Salmos es literalmente una tecnología emocional, un manual para trabajar el miedo, la angustia, la gratitud y la esperanza desde la profundidad del ser. El libro de Proverbios es uno de los manuales de inteligencia emocional más antiguos que existen. Nos enseña cómo tomar decisiones, de los peligros del orgullo, del valor del silencio, de la importancia de saber discernir. Esto es solo el comienzo. En los próximos videos nos vamos a sumergir en el Génesis, perspectiva que probablemente nunca has escuchado. Vamos a explorar el simbolismo del árbol del conocimiento, el verdadero significado de la serpiente, y lo que la historia de Caín y Abel nos dice sobre la psicología del conflicto humano. Si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado contigo, si sientes que hay algo aquí que merece ser explorado, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene es mucho más profundo. Y déjame en los comentarios una sola palabra, la primera palabra que te venga a la mente después de ver este video. Me interesa mucho saber qué despertó en ti. Nos vemos en el próximo video. Y no lo olvides, los textos más antiguos del mundo sobrevivieron milenios por alguna razón. Quizás aún tienen algo que decirte a ti.